En las dos clases anteriores de la unidad de reproducción vegetal, analizamos el ciclo biológico de las plantas y cómo se ha ido modificando en las plantas terrestres, estudiando el ciclo biológico de musgos, de helechos y de gimnospermas. En la clase de hoy y en la siguiente nos dedicaremos a analizar el ciclo biológico de las angiospermas o plantas con flores. Estudiaremos cuáles son los microsporangios en las angiospermas y cómo ocurre el proceso de formación de micrósporas dentro de ellos. Veremos cómo se forma el gametofito masculino y sus gametos y por último analizaremos cómo ocurre el transporte de ese gametofito masculino en el proceso de polinización. Recapitulando el contenido de las clases anteriores, vimos que en los musgos la generación dominante es el gametofito, representado por el protonema filamentoso y las plantas de musgo que luego crecen sobre él. Esta generación forma los gametangios. El esporofito es de pequeño tamaño y corta duración en el tiempo, es dependiente nutricionalmente del gametofito y desarrolla un único esporangio apical. A partir de los helechos, la generación dominante es el esporofito, que lleva múltiples esporangios en el envés de sus hojas. El gametofito es pequeño y crece independientemente del esporofito. Como los musgos y la mayoría de los helechos forman un solo tipo de espora, se les denomina plantas homosporadas y forman un único tipo de gametofito que lleva arquegonios y anteridios para formar los respectivos gametos. En estos gametofitos vemos realmente la condición hermafrodita de un individuo que lleva ambos sexos en un mismo pie. En las gimnospermas hay heterosporia y por lo tanto se van a formar dos tipos de gametofitos, el gametofito masculino y el femenino. El esporofito tiene los microsporangios y los megasporangios que pueden formarse sobre la misma planta o en plantas diferentes. En la clase pasada vimos que las gimnospermas llamadas coníferas llevan los esporangios en conos o estróbilos. Las esporas no son liberadas al medio como en musgos y helechos, sino que quedan retenidas en los respectivos esporangios. El gametofito masculino es liberado del esporangio llevando los gametos masculinos. El gametofito femenino nunca es liberado, la fecundación ocurre dentro del megasporangio u óvulo y este se desarrolla para formar la semilla, estructura de dispersión por excelencia de las espermatófitas. En las angiospermas, la generación dominante es el esporofito y los esporangios están organizados en las estructuras reproductivas típicas de este grupo, que son las flores. Como ya vimos en la clase teórica anterior, la flor es un tallo de crecimiento definido con hojas modificadas dispuestas en 4 ciclos básicos llamados verticilos. Externamente están los verticilos cáliz y corola, y los dos verticilos más internos, androceo y gineceo, son los que llevan los esporangios. La gran novedad de esta estructura reproductiva es que los megasporangios u óvulos están encerrados en hojas modificadas llamadas carpelo. Igual que veíamos en gimnospermas, el gametofito femenino queda retenido dentro del megasporangio y luego de la fecundación se desarrolla para formar la semilla. Pero en el caso de las angiospermas, los carpelos se desarrollan para formar el fruto que va a encerrar esas semillas. La porción del ovario forma la pared del fruto y el óvulo forma la semilla que queda alojada en su interior. La flor entonces es la estructura reproductiva del esporofito que lleva los microsporangios o sacos polínicos en la porción de los estambres llamadas anteras y los megasporangios u óvulos insertos en los bordes de las hojas carpelares en la porción del pistilo llamada ovario. En la clase de hoy nos vamos a dedicar a analizar todo lo que ocurre dentro de los microsporangios. El androceo de la flor es el verticilo formado por hojas modificadas llamadas estambres. Los estambres pueden disponerse en un solo ciclo, como en la foto de la izquierda, o estar compuesto por varios ciclos concéntricos, como en la foto de la derecha. La forma más habitual de los estambres tiene una parte basal delgada llamada filamento y una parte apical llamada antera, donde están los microsporangios o sacos polínicos. Los estambres representan los microsporófilos. La terminación filo significa hoja, o sea que son las hojas que llevan los microsporangios.
La morfología habitual de los estambres no tiene mucha semejanza con las hojas laminares. Sin embargo, en algunas angiospermas, como algunas de los grupos basales, presentan estambres laminares donde no tienen diferenciado el filamento y los sacos polínicos se disponen a lo largo de los márgenes de esas hojas, como en las flores de magnolia que vemos en la imagen. En las flores de algunas especies, los estambres son la parte más vistosa o colorida de la flor. Un ejemplo son las flores con aspecto de plumero o cepillo, que tienen numerosos estambres coloridos, como la especie nativa del plumerillo rojo. Sin ser tan numerosos, en las flores del palo fierro, también los estambres son lo más conspicuo de la flor. En las anteras suelen diferenciarse dos lobos laterales llamados tecas. Cuando los granos de polen están maduros, las tecas se abren liberando el contenido de los sacos polínicos que están en su interior. En cada teca hay dos microsporangios o sacos polínicos. Y en el centro hay un tejido parenquimático llamado tejido conectivo. A ese tejido conectivo llega el haz vascular que ingresa por el filamento y que va a abastecer a los eventos fisiológicos que ocurren allí adentro. El exterior de la antera está recubierto por una epidermis. Y cada saco polínico tiene una pared que está formada por tres capas. El tapete es la más interna, le siguen las capas intermedias y más afuera el endotecio. El endotecio va a participar de la apertura de los sacos polínicos y liberación de los granos de polen. Las capas intermedias colapsan y desaparecen luego de su formación. Y el tapete tiene varias funciones en relación a lo que acontece dentro de los sacos polínicos. Una de ellas es nutrir a las micrósporas y los granos de polen que se forman dentro de ellos. La otra es producir una enzima llamada calasa, que es la responsable de digerir la carosa, que vamos a ver es parte del proceso de microsporogénesis. Otra función es la formación de esporopolenina, que veremos es un componente fundamental en la cubierta externa del grano de polen. Y la otra función es la formación de polenkit, que también está relacionado con la pared del grano de polen. Vamos a ir viendo todos estos roles del tapete durante la descripción de la microsporogénesis y la formación del gametofito masculino. Dentro de cada microsporangio se forman numerosas células madres de micrósporas que rellenan los lóculos de los cuatro sacos polínicos. En la foto que vemos en la pantalla ya hay granos de polen formados. Las células madres de micrósporas rellenan cada lóculo sin dejar espacios intercelulares. Cada una de esas células está cubierta por una deposición de calosa, que es un polímero de glucosa que rodea cada una de las células. A continuación vamos a ver el patrón de divisiones que sigue cada una de ellas. Cada célula madre de micrósporas se divide por meiosis para dar 4 células haploides que son las microsporas. Las 4 microsporas quedan rodeadas también por la calosa y en esa organización se denominan tétradas de micrósporas. Para que las microsporas queden individualizadas tienen que liberarse de la cubierta de calosa. Y eso se logra por acción de la enzima calasa que proviene del tapete. Y así quedan separadas las 4 microsporas. En estas imágenes de cortes anatómicos de sacos polínicos podemos ver el proceso de formación de las microsporas a partir de las células madres de las microsporas que se llama microsporogénesis. A la izquierda, las células madres de microsporas que rellenan el lóculo son células con núcleos grandes y rodeadas por esa cubierta celeste que es la calosa. En el medio ya se han dividido meióticamente y se ven 3 de los 4 núcleos de las tétradas de micrósporas aún rodeadas por la cubierta celeste de calosa. En la foto de la derecha se ha disuelto la calosa y las microsporas redondeadas están individualizadas. Cada una de estas microsporas va a seguir el proceso de divisiones celulares para formar un gametofito masculino, que es el grano de polen. Cada célula se va a dividir una vez para formar 2 células hijas. En el esquema se observa cómo antes de la división celular
se forma una gran vacuola que desplaza el núcleo de la microspora a la periferia. Y cuando está ubicado en ese lugar, se produce la primera división mitótica que da lugar a dos células, que son la célula vegetativa y la célula generativa. La vegetativa es de gran tamaño y la generativa es de menor tamaño y queda incluida dentro del citoplasma de la célula vegetativa. La célula vegetativa va a ser la encargada de formar el tubo polínico y la célula generativa formará los gametos masculinos. La célula generativa se divide mitóticamente para formar los dos gametos masculinos. Estas tres células son las que componen el gametofito masculino. Por lo tanto, es un gametofito aún más reducido que el que veíamos en gimnospermas. Además de las células que componen el gametofito masculino, este está formado por dos cubiertas protectoras que son la intina, la más interna, y la exina, la más externa. En la mayoría de las angiospermas, los granos de polen son liberados de los sacos polínicos con dos células, la vegetativa y la generativa. Y los gametos masculinos se forman en el momento que se va a desarrollar el tubo polínico en el estigma de la flor. Estos granos de polen se clasifican como bicelulares. En aproximadamente un tercio de las angiospermas, la división de la célula generativa se da dentro del saco polínico y el grano de polen es liberado con tres células y por eso se clasifica como tricelular. La pared que rodea el grano de polen se denomina esporodermo. La formación del esporodermo comienza cuando las microsporas están en estado de tétrada, rodeadas por la calosa, como vemos en la imagen superior derecha. Allí vemos 3 de las 4 microsporas con una cubierta de color negro con estructura columnar, que es la exina que se está formando. La sustancia gris del centro de la tétrada es la calosa, que como es disuelta por la calasa producida desde el tapete, ya ha sido digerida en la parte exterior y queda el remanente interno. Lo primero que se forma del esporodermo es la exina, y es a partir de secreciones pectocelulósicas producidas por el retículo endoplásmico de cada microspora. Esta primera etapa forma una matriz o molde llamada primexina, que es pectocelulósica. Esta matriz se impregna de esporopolenina que llega desde el tapete y queda definida así la exina del grano de polen. La esporopolenina es un polímero de carotenoides y es de las sustancias químicas más resistentes de la naturaleza. La exina deja zonas de adelgazamiento o fragilidad que constituyen las zonas de apertura del grano de polen, que es por donde va a emerger el tubo polínico. La capa interna o intina se desarrolla después de formada la exina y por lo tanto es a partir del citoplasma de la microspora y es de composición pectocelulósica. La superficie de la exina tiene ornamentaciones muy variadas. Junto con la forma y el tamaño, que también son muy variables en los granos de polen, representan una fuente de caracteres taxonómicos para la clasificación, especialmente a nivel de familia y género. La esporopolenina es el componente fundamental de la exina y es resistente a la descomposición orgánica, a la acción de ácidos y a las altas temperaturas. Por eso las cubiertas de los granos de polen son estructuras que pueden conservarse por mucho tiempo y de hecho se conservan en los sedimentos acumulados hace millones de años. Los granos de polen son parte de los fósiles que permiten la reconstrucción de la flora que vivió en esa época sobre la Tierra. Los granos de polen presentes en las mieles también sirven para determinar el origen botánico de esas mieles. Las abejas elaboran la miel a partir del néctar de las flores que visitan y van dejando restos de polen de esas flores. El análisis polínico de las mieles permite establecer a partir de qué especie fue elaborada la miel. Las diferentes especies vegetales imprimen una coloración y un sabor diferente a la miel y por lo tanto identificar el origen botánico es una forma de certificar las características e incluso las propiedades de las mieles. Cuando los granos de polen están totalmente formados dentro de los sacos polínicos, se produce la dehiscencia o apertura de las anteras. Generalmente se da por 2 líneas longitudinales, una en cada teca. Entonces se libera el contenido de los 2 sacos polínicos ubicados en cada teca.
En la apertura de las anteras está involucrada la capa más externa del saco polínico, el endotecio. El endotecio está formado por células cuadrangulares, grandes, que tienen espesamientos en la cara tangencial interna y en las caras radiales, dejando sin engrosamientos la cara tangencial externa. Cuando la antera se deshidrata, las células del endotecio tienden a achicarse, pero la única cara que se puede contraer es la tangencial externa sin espesamientos, con lo que se genera una contracción de la superficie que hace que la antera se rompa. Esa ruptura ocurre por una zona de debilidad que es el estomio, donde el endotecio carece de células engrosadas. En general, las células del estomio se disponen en líneas a lo largo de la longitud de las anteras y el patrón de dehiscencia en este tipo de anteras se denomina longitudinal. En otros tipos florales se disponen formando dos tapas o valvas y el patrón de dehiscencia se denomina valvar. Otro patrón de dehiscencia que ustedes ya observaron en el práctico en las flores de Solanum es el tipo de dehiscencia apical poricida, que se da por dos orificios, uno en el ápice de cada teca. A partir de la apertura de los sacos polínicos comienza el proceso de polinización, que consiste en el transporte de los granos de polen desde los sacos polínicos hasta el estigma de la flor. El grano de polen representa al gametofito masculino que es liberado del microsporangio y es una estructura adaptada al transporte seguro de los gametos masculinos o la célula generativa precursora de los gametos masculinos. Pero el grano de polen no tiene movilidad propia, sino que necesita de un medio o vector que lo transporte. Esos vectores pueden ser abióticos o bióticos. La adaptación de las flores a los vectores de polinización ha sido una de las fuerzas evolutivas más importantes que ha generado la enorme diversidad de morfologías florales actuales. Dentro de los vectores abióticos, el más frecuente es el viento, y este tipo de polinización se denomina anemófila. Las plantas polinizadas por el viento tienen características que facilitan la dispersión de los granos de polen por el aire. El polen producido es de pequeño tamaño, liviano, y se produce en grandes cantidades. Las flores son de pequeño tamaño y muy expuestas. Por eso están agrupadas en inflorescencias colgantes, como se observa en Salix y Quercus. Suelen tener filamentos de los estambres largos para dejar más expuestas a las anteras, y los estigmas de las flores son expandidos o ramificados para aumentar la superficie de captación de los granos de polen. El perianto de estas flores está muy reducido o ausente para evitar la intercepción del polen. En el caso de las especies caducifolias, las flores suelen producirse antes que aparezcan las nuevas hojas, de modo que el follaje tampoco intercepte el polen que llega a las flores. La polinización biótica se realiza a través de animales y se denomina zoófila en general, aunque hay un término específico para cada grupo de animales que actúa como vector. La más frecuente es la entomófila, o sea, a través de insectos, pero hay polinización por aves, mamíferos e incluso reptiles. Los animales buscan una recompensa alimenticia al explorar las flores, que generalmente es el néctar producido en las estructuras secretoras florales llamadas nectarios. El polen es otro recurso alimenticio que recogen algunos insectos para alimentar a sus larvas. Las flores tienen diferentes señales para atraer la atención de los polinizadores, como el color, la forma, los perfumes, y finalmente recompensar al polinizador con el alimento. En la visita, el polinizador recoge el polen en alguna zona de su cuerpo y lo traslada a otras flores. Las plantas producen muchísimas flores durante el periodo de floración y el transporte del polen va a depender de la disposición de las flores y de la dinámica de movimiento del vector. En la polinización por animales, el flujo de polen va a depender de si el animal trabaja mucho tiempo sobre la misma flor o sobre la misma planta o si se desplaza a otra planta luego de visitar una o varias flores de una planta. Si la abeja, por ejemplo, trabaja insistentemente sobre una flor, el transporte de polen se realiza entre los sacos polínicos y el estigma de la misma flor. El proceso que ocurre es una autopolinización y posiblemente una autogamia, o sea, la fecundación con gametos formados en la misma flor.
Si la abeja luego de visitar una flor se traslada a otra flor de la misma planta, también es una autopolinización porque se realiza sobre el mismo individuo, pero entre gametos formados en flores diferentes. Esto se denomina heitonogamia. Pero si la abeja visita la flor de una planta y luego se traslada a otra planta genéticamente diferente, la polinización se denomina cruzada y la fecundación es una xenogamia. La xenogamia implica la combinación de características genéticas diferentes y por lo tanto es un mecanismo que tiende a favorecerse en la naturaleza para mantener la variabilidad genética dentro de las poblaciones. La polinización es parte importante de la reproducción de las plantas con flores. De un buen transporte depende en gran parte el éxito reproductivo de las especies. Y desde el punto de vista económico también es una parte importante de la producción. El tamaño, la forma y las cualidades organolépticas de los frutos dependen de un proceso exitoso de polinización. Buenas polinizaciones aseguran frutos de buen tamaño, bien formados y con buenas concentraciones de azúcares y por lo tanto ricos en sabor. Las manzanas de forma irregular que son descartadas en los lotes de exportación son consecuencia de polinizaciones insuficientes. Como vemos en la imagen, la zona menos desarrollada del fruto coincide con carpelos cuyos óvulos no fueron fecundados exitosamente, falló la formación de semillas y en consecuencia la parte carnosa de esa parte del fruto se desarrolló menos. En los semilleros también la polinización exitosa asegura una buena producción. La cantidad y calidad de semillas obtenidas va a ser mejorada si se asegura un buen servicio de polinización durante la floración y por eso la instalación de colmenas de abejas, nidos de otros insectos o incluso a veces la polinización manual por el hombre es una forma de asegurar la polinización. En la clase pasada vimos que el 75% de las angiospermas presentan flores perfectas, monoclinas o bisporangiadas, lo que nos haría pensar que lo que predomina en la naturaleza son las autopolinizaciones. Pero como en todos los organismos vivos, la reproducción cruzada es lo más ventajoso. Por eso las flores han desarrollado una serie de estrategias para evitar la autopolinización y favorecer la polinización cruzada. Una de esas estrategias es la ercogamia, que es el distanciamiento físico entre los estigmas y el nivel de anteras. Como vemos en las flores de hibisco, los estigmas están más elevados que las anteras y los granos de polen no van a poder llegar por sí solos al estigma de la misma flor. Otro mecanismo que ocurre en las flores es la maduración en momentos desfasados de los sacos polínicos y el pistilo. Este fenómeno se denomina dicogamia. En las flores de achicoria que vemos en la imagen, las anteras liberan el polen antes que los estigmas se encuentran receptivos. Cuando las anteras liberan el polen, el estilo se está elongando por dentro del tubo de anteras. Y las ramas estilares recogen los granos de polen que vemos de color blanco en la imagen en las caras externas. El estigma aún no está receptivo, ni siquiera está expuesto. El estigma receptivo de la chicoria se ubica en dos fajas internas que quedan libres del propio polen y receptivas para recibir polen de otras flores. Este mecanismo de dicogamia, donde madura primero el androceo que el gineceo, se llama protandria. El caso inverso es la protoginia, donde el estigma de la flor está receptivo antes de que abran los sacos polínicos de la misma flor. Esto ocurre en el llantén, Plantago major. El llantén produce flores perfectas dispuestas en inflorescencias verticales y, al producirse la apertura o antesis de la flor, aparecen primero los estigmas receptivos que se señalan en la imagen. Pasada esta primera fase pistilada de la flor, aparecen las anteras que liberan el polen, pero ya los estigmas se han desecado y dejaron de ser funcionales. O sea que siendo una flor perfecta, tiene una primera fase funcional pistilada y luego otra estaminada. Hay flores donde la maduración de ambos verticilos ocurre al mismo tiempo y esto se denomina homogamia.
Esta característica favorece las autopolinizaciones y autofecundaciones, como es el caso del trigo y la soja que vemos en la imagen, donde la autopolinización ocurre antes de que abran las flores, por lo que son especies predominantemente autógamas. Sin embargo, al abrir la flor, queda una posibilidad de que ocurra polinización cruzada y alogamia. Otro mecanismo que favorece la alogamia es el establecimiento de reacciones de reconocimiento que ocurren entre el grano de polen y los tejidos del pistilo de la flor. Son mecanismos que tienen bases genéticas y que se llaman sistemas de incompatibilidad. Uno de ellos es el sistema de incompatibilidad esporofítico, que se da cuando el grano de polen aterriza en la superficie del estigma de la flor. La reacción de reconocimiento ocurre entre la cubierta del grano de polen, concretamente las deposiciones del tapete que quedaron sobre la cubierta del grano, y la superficie estigmática. El polen kit que dejó el tapete sobre los granos de polen es de origen esporofítico, porque es parte del propio tapete que es parte del esporofito. Por eso este sistema se denomina esporofítico. En la medida que existan alelos comunes entre el grano de polen y el estigma de la flor, se rechaza ese grano de polen y se impide que se desarrolle el tubo polínico. Otro sistema de incompatibilidad es el gametofítico, que se establece entre el tubo polínico y el tejido del estilo. El origen de ese tubo polínico es gametofítico porque proviene de la célula vegetativa que es parte del gametofito masculino. Por eso este sistema de incompatibilidad se denomina gametofítico. En la medida que existen alelos comunes entre el tubo polínico y el tejido estilar de la flor, se rechaza ese grano de polen y se impide que continúe creciendo ese tubo polínico. Se establece una competencia de los granos de polen y los tubos polínicos a nivel del estilo de la flor, y llegará a los óvulos solo aquellos que sean compatibles. Las plantas son entonces organismos inmóviles, pero capaces de regular sus procesos reproductivos con una gran diversidad de mecanismos que se complementan, y de los que hemos visto una pequeña parte en esta presentación del ciclo biológico de las angiospermas. Pueden realizar la lectura de estos temas en diferentes recursos que tienen disponibles en la plataforma y en la biblioteca de Facultad de Agronomía. En los capítulos 30 y 38 del texto de Biología de Campbell y Reeds, en la publicación de la profesora Izaguirre sobre el ciclo biológico de las fanerógamas, editado por la Facultad de Agronomía, y en el texto de Anatomía de las plantas con semillas de Catherine Esaú, específicamente en los capítulos referentes a anatomía de flor, semilla, embrión y plántula.